Licenciado Agustín Sierra Matos, compañeros y todos, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer en la asignatura de Realidad Nacional y Derechos Humanos todo lo referente, en este caso, a la participación ciudadana del Perú o en nuestro país, ¿no? Pero primeramente vamos a partir históricamente, ¿no?, de lo que viene a ser la democracia. Anteriormente se daba la democracia directa, por ejemplo en Grecia, donde que la gente de manera directa, ¿no?, podrían juzgar, ¿no?, y posteriormente esto, con el devenir del tiempo, ha ido complejizándose, ¿no?, cada vez más y más. Entonces ya no se hace, ¿no?, en la actualidad, la democracia directa, ¿no?, sino se hace lo que viene a ser la democracia representativa. Entonces, en nuestro país, por la democracia representativa, nosotros elegimos al presidente de la República, juntamente con los congresistas, y también, ¿no?, al gobernador regional, a sus consejeros, a los alcaldes municipales, juntamente con sus regidores. Entonces, este tipo de gobierno que nosotros en nuestro país tenemos, ya viene a ser, ¿no?, una democracia representativa, porque nosotros no vamos a gobernar de manera directa, sino las personas que nos van a representar. Pero, ¿no?, esto va a generar, ¿no?, ciertos problemas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no?, los alcaldes, los gobiernos regionales, ¿no?, incluyendo al presidente de la República y los congresistas, ¿no?, ya empiezan a hacer lo que se dé las ganas, pues, ¿no? Pero tenemos que hacer una manera de controlar todo esto, ¿no? Entonces, para poder controlar esto de las acciones de nuestros representantes, ¿no?, va a haber un estamento que va a ser, ¿no?, como un estamento de control, ¿no? A esto se le llama la participación ciudadana, ¿ya? Entonces, la participación ciudadana va a ser, ¿no?, un sistema o un conjunto, ¿no?, de mecanismos, ¿no?, de que nosotros, como ciudadanos, de manera individual u organizada, ¿no?, podríamos, ¿no?, participar en las decisiones, ¿no?, del gobierno, ¿no? Entonces, nosotros ya de esta manera, entonces, ¿no?, ya podemos participar, porque esta participación ciudadana, ¿no?, es considerado como un derecho más, ¿no?, de los peruanos, y esto nos lo avala la Constitución Política de nuestro país, ¿ya? Entonces esto se convierte en un derecho fundamental, ¿ya? Nosotros ya por derecho debemos participar, dice, en el gobierno de nuestro país. De esa manera también lo avala, ¿no?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 21, inciso 1, dice, ¿no?, que toda persona tiene derecho, dice, a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de una representación libremente elegida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, ¿no?, a las personas que nos van a representar, elegimos libremente, pues, ¿no?, en unas elecciones, ¿no?, en este caso, ¿no?, en una elección que en este caso en nuestro país lo lleva, ¿no?, la OMP, ¿no? Entonces, nosotros también, dice, ¿no?, debemos participar, dice, ¿no?, como ciudadanos, ¿ya?, en gobernar, ¿no?, a nuestro país mediante la participación ciudadana, mediante estos mecanismos. Pero también, aparte de ello, ¿no?, por otro lado, ¿no?, la Carta Democrática Interamericana, ¿no?, en su artículo 2 y 6 también de la misma manera, ¿no?, dice, ¿no?, que la democracia representativa ya debemos reforzarla. O sea, ¿qué es lo que pasa, no? Nuestros gobernantes, ya, por ejemplo, en este caso el presidente Vizcarra, ¿no?, en el anterior gobierno, ¿no?, por ejemplo, ha sido separado de la presidencia. ¿Por qué? Por ciertas denuncias, ¿no?, en este caso, ¿no?, de corrupción.
y anteriormente a él también igualito, ¿no? El presidente Kuczynski, ¿no? Entonces, hay mecanismos de controlar a estos presidentes, ¿no? De cómo pueden gobernar, pues, ¿no? De la misma manera también, ¿no? Al gobierno regional, a los alcaldes también, ¿no? Se les puede sacar, pero ya respetando cierto mecanismo. No podemos sacarlo así por así, ¿no? Entonces, tenemos que participar, ¿no? En el gobierno, en otras palabras, ¿no? A través de organizaciones en este caso, ¿no? Ahora, este derecho está reconocido también en nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? Vale decir en la Constitución Política del 93, ¿no? Que fue, ¿no? aprobada en su gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, Alberto Fujimori, ¿no? En la Constitución del 93 nos dice, ¿no? Que nosotros debemos participar, dice, ¿no? De manera individual o organizada en los asuntos públicos, ¿no? De nuestro país, ¿no? Entonces, aparte de ello, ¿no? Se dan una ley, ¿no? Con su reglamento, ¿ya? La ley 2630, ¿no? Aquí, entonces, nosotros podríamos, ¿no? Participar, y en esta participación podríamos nosotros, a través del referéndum, ¿no? Aprobar, por ejemplo, en este caso, ¿no? O desaprobar ciertas leyes. También se puede dar las iniciativas legislativas, ¿no? La remoción, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Cuando alguien está ejecutando una obra, un ingeniero o algo, ¿no? Entonces este señor no está trabajando bien, o hay algo que nosotros estamos observando, ¿no? Algo irregular que está cometiendo, entonces nosotros podemos pedir su remoción de esa persona. Y también se viene también, ¿no? En otras palabras, la revocatoria también, ¿no? La revocatoria. Esa de la revocatoria también se ha ido reglamentando, ¿no? Porque un año después y un año antes del gobierno, ¿no? del que está gobernando, no se les puede revocar, ¿no? Entonces, ¿ve? Entonces han ido variando también todo esto. También tenemos la rendición de cuentas. Por ejemplo, hubo una rendición de cuentas, ¿no? En Puno y Lave, ¿no? De donde que a un alcalde lo asesinaron, pues toda la masa, ¿no? Entonces, por todo ello, esto de aquí ha ido, cada vez, ¿no? Han ido mejorando estas leyes, ¿no? Han ido cambiando, ¿no? Hay ciertas cosas que no se han podido controlar. Entonces, ¿no? Nosotros mediante la participación ciudadana podemos controlar, ¿no? A los gobernantes, ¿ya? Pero, por otro lado, ¿no? Hay que ser un poquito más críticos, ¿no? Por ejemplo, en la rendición de cuentas a los alcaldes, por ejemplo, ¿no? Citan en un determinado lugar y para ello tienes que hacer una previa inscripción, pero si nosotros no figuramos allí, ¿no? Te piden ahí, ¿no? Oiga, señor, ¿usted cuál es su, ¿no? a qué partido representa, o cuál es su grupo, ¿no? O a qué grupo político perteneces? Entonces, a veces individualmente no puedes participar, entonces te cierran la puerta, ¿no? Ya prácticamente vulnerando nuestros derechos, ¿no? De participación ciudadana, ¿ya? Entonces, pero esto, ¿no? ¿Con qué finalidad, no? Con la finalidad, por ejemplo, de que estos señores no están cometiendo ciertos, ¿no? atropellos a nuestros derechos, ¿no? Aparte de ello, ¿no? Hay un acuerdo nacional, ¿no? Por ejemplo, en la política del Estado, dice, ¿no? El fortalecimiento del régimen democrático del Estado de Derecho. ¿Esto qué quiere decir? O sea, mediante este mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Se refuerza y se profundiza, ¿no? Dice, la democracia en nuestro país. ¿Qué pasaría si no habría esto, ¿no? Esta forma de control, ¿no? Mediante la participación ciudadana. Entonces, ¿no? Prácticamente aquí los que gobiernan, ¿no? Tratarían de prácticamente no hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Pero parece que estos mecanismos nos permiten, vuelvo a repetir, a controlar, ¿no? Tratar de decidir, ¿no? Cómo va a ser nuestro gobierno en nuestro país. Pero también por otro lado, ¿no? Pese a ello, ¿no? Se vulneran y se sigue vulnerando este derecho de participación ciudadana de cada uno de nosotros, ¿ya?
Ahora, aparte de ello, ¿no? Tenemos, de acuerdo a la norma, ¿no? La participación ciudadana en el Perú, dice, ¿no? De acuerdo a la ley número 27658, ¿ya? De que debe haber, por ejemplo, esto sobre todo da, ¿no? En lo que viene a ser, ¿no? En la ley marco de la modernización de gestión de las instituciones, pues, públicas, ¿no? En este caso, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una institución pública, solicitamos un servicio, ¿no? A veces no nos lo da, o a veces no, los señores no, por el hecho que están en el gobierno, ¿no? Tratan de desconocer, tratan de no, hacen caso omiso, como alguien dice, a las diferentes solicitaciones o quejas podríamos llegar a esas instituciones. Entonces, por ley, ¿no? Eso también no nos corresponde a nosotros hacer que ellos cumplan, ¿no? Legalmente, ¿no? En atendernos como ciudadanos que podríamos ir, ¿no? a pedir ciertas atenciones a esas oficinas, ¿no? Aparte de ello, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos ir a las oficinas a pedir, ¿no? En este caso, ciertos informes o ciertas informaciones, ¿no? Por ejemplo, de la ejecución de ciertas obras, puede ser, ¿no? Entonces, ellos nos lo tienen que informar, porque si ellos no nos informan, ¿no? Entonces también ellos estarían cometiendo, ¿no? Un delito también, ¿no? Entonces, ellos estarían, ¿no? Prácticamente yéndose en contra de esta ley, ¿no? De gestión de instituciones del Estado. ¿Ya? Entonces, para todo este de aquí, entonces, nosotros tenemos que hacer respetar también nuestros derechos, ¿ya? Porque ellos así por así no pueden vulnerar nuestros derechos. Entonces, nosotros estamos prácticamente respaldados, ¿no? Por la Constitución Política, estamos respaldados por la Declaración de los Derechos Humanos, por la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Entonces, estos son ciertos derechos que nosotros debemos hacer valer. ¿Para qué? Para que haya gobernabilidad. Porque si no hay este mecanismo de participación ciudadana, se darían, ¿no? Más conflictos. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿No? Este de aquí de la participación ciudadana se da más, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay ciertas mineras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos tienen que hacer prácticamente como un permiso, ¿no? Reunirse con la población y llegar a un acuerdo para que ellos puedan ejecutar, ¿no? Cierta explotación minera. Pero también, ¿no? Hay que ser un poco más críticos, ¿no? En nuestro país, ¿no? Todos esos derechos se vulneran, ¿no? En esas reuniones, ¿no? Prácticamente estos señores que explotan, ¿no? Nuestros recursos, ¿no? Así, disculpad la palabra, caballadas, ¿no? Imponen su posición. Entonces nosotros sí o sí tenemos que aceptar. Por si no aceptamos, nosotros seguimos, ¿no? En conflicto, entonces prácticamente no se nos viene la represión. Entonces, prácticamente todos estos derechos, creo, ¿no? Para mí, ¿no? Se vulneran, aunque no así de manera directa, pero de manera disimulada, nos vulneran, ¿no? En este caso, las personas que gobiernan nuestro país. Por ello, ahorita, ¿no? Nuestro país, ¿no? Ha ido cada vez más empeorando, ¿no? Nuestros derechos mismos. ¿Qué pasa si uno es dirigente, ¿no? Entonces te incriminan, pues, ¿no? Y para ello te han sacado ciertas leyes. Entonces, esta participación ciudadana es bastante importante porque por estos mecanismos debemos nosotros sí o sí hacer valer nuestros derechos. ¿Para qué? ¿No? Para gobernar y de esta manera afianzar la democracia que se da en nuestro país. Muchas gracias, licenciado.